A propósito de lo que Amira me pregunta, cómo estoy, y tirando para no aflojar, les diré que, bueno, tengo una cantidad de preocupaciones enormes, ¿no? Pero una que nos atañe a nosotros en común, y que me preocupa realmente, siempre me preocupa, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión por ahí más. Es no en esta ocasión, sino este año. El año pasado tenía algunas preocupaciones derivadas de que era todo muy, muy rápido, todo muy nuevo, etcétera, etcétera. Pero ya llevamos mucho tiempo de virtualidad y me preocupa que no estemos haciendo las cosas del todo bien. Así que, de todos modos, por supuesto, perdón, se me silenció por un momento. Pero sí, me gustaría incluso que piensen, digamos, a ver cómo están siendo las cosas, cómo están dadas las cosas, ¿no? Y qué es lo que, por ejemplo, podría faltarles como, independientemente de que no nos podemos ver, ¿no? Y que no podamos estar presentes, ¿no? Pero el asunto es si estamos, de alguna manera, si estas cosas dan resultados, ¿no? Y qué cosas faltan, ¿no? Cuáles son las carencias o las falencias que tenemos, ¿no? Por lo menos, no les pido, obviamente, que vayan pensando o que me vayan a contar en algún momento lo que les ocurre en otras materias, porque no se trata de andar sabiendo o criticando, o yo no quiero saber lo que le pasa, digamos, con otros profesores. Sencillamente lo que pasa en el marco de esta materia, que es otra cosa distinta, que ahí sí me preocupa. Bueno, y en el orden de estas preocupaciones es que lo primero que vamos a hacer es, yo necesito saber si ustedes entienden los mensajes que yo les paso respecto de los trabajos, de las consignas, de cómo deben hacerse los trabajos. Y esto tiene que ser perfectamente entendido, si no, la estamos pifiando. ¿Alguna pregunta respecto de las preguntas, de las consignas que yo les dejé, nuevas para encarar el próximo trabajo? Esto para empezar. Si tienen dudas o inquietudes, lo que fuere. ¿No? Sigo entonces. Bueno. Profe, yo sí. Dale, Manuel. Yo la clase pasada no estuve, así que la vi por los videos y me perdí la explicación porque en los videos no estaba. No sé de dónde sacamos estos textos para hacer, que están en el Mega, en qué carpeta. Siempre vamos a trabajar con materiales que están disponibles. Por lo tanto, digamos, en el sitio de Mega está todo. Y esto específicamente se encuentra en la unidad 3. Están los 3 documentos, en la unidad 3 son 3 PDF diferentes. Es para trabajar con alguno de ellos, ¿no? Con uno solo de los 3, no con los 3. Esto es, bueno, esto se los expliqué. De todas maneras, a ver, Damián. Acá estoy. Perdón, no, yo tengo también una pregunta, no sé si, espero que Dale, termine Damián. Pregunte nomás. Tiene que ver con las consignas que están puntualizadas, 1, 2, 3, 4, hasta la 10. Yo cuando respondo tengo que poner 1 y la respuesta, 2 y la respuesta, o armo todo de corrido, ya teniendo en cuenta esas 10 consignas. No, por una cuestión de orden, de practicidad y de profesionalidad, ustedes me van a responder 1, tal cosa, 5, tal otra, 3, tal otra. No importa el orden, pero sí que me respondan punto por punto. Tienen que atenerse y ajustarse a esto. Tal vez ahora no lo entiendan cuando se los explique, ahora cuando les pase a explicar otras cosas, lo van a entender mejor. Sí, exactamente, Milagros, está todo ahí en la carpeta número 3. Ahí se lo puso Milagro en el chat para aquellos que por ahí todavía no lo vieron. Bueno. ¿Alguien más quería hacer una pregunta? Facundo, me parece que querías preguntar algo.
No, yo lo miré, la verdad, por arriba las preguntas y había empezado a leer un poquito de Salvatore, un texto que es una carta de Anchorena que le manda un edecán de Rosas. Sí. Después, bueno. No, quería ver, por ejemplo, a veces me cuesta saber si ese artículo publicado, si es un artículo publicado de una revista científica o no, esas cosas a veces me quedan más en el Bueno, tintero. claro. Por ahí no tenemos los suficientes elementos para saberlo. Los elementos los vamos a tener primero y ante todo cuando desmenucemos el artículo. Claro. Si yo tengo algo para hacer, lo primero que tengo que hacer es pegarle una leída de corrido. Tenemos que aprender Por eso no a quería. trabajar. Por eso, cuando yo les doy tiempo para hacer, que les doy, bueno, tienen 2 semanas, tienen 3 semanas, no les quiero acomodar las cosas con el parcial, etcétera, etcétera, no es para que estén descansando todo el tiempo sobre las lecturas que yo les estoy recomendando. Es para que lo hagan con tranquilidad, porque para estudiar no se hace una sola lectura del texto. Para estudiar hay que hacer este cuestionario. Y para hacer este cuestionario necesitan de una lectura general, global, es decir, se trata más o menos de esto, va por acá, qué porquería que me resulta este artículo, pero tengo que hacer un trabajo profesional para este tipo que me pide que lo haga. Todavía no entiendo por qué, pero por ahí lo voy a entender al final. Esa primera lectura no les va a responder, aunque tengan ustedes en la cabeza, porque todo vamos a chusmear el cuestionario. Pero en realidad, aunque tengan el cuestionario en la cabeza, no lo van a poder responder de una, porque hay que desmenuzar el texto. ¿Me explico? Tienen que aprender a desmenuzarlo porque es la única manera de que yo pueda ejercitar una crítica a ese texto que estoy leyendo. Y para hacerlo, necesito ir paso por paso por esos puntos. Ahora porque yo les doy los pasos paso por paso, pero ustedes lo pueden hacer como quieran, ¿me explico? Y después, cuando tengan la cancha suficiente, van a agarrar un libro entero, eso será no sé cuándo, o a lo mejor ya lo hace alguno, pero agarran un libro entero y de taquito lo critican y se dan cuenta rápido de cómo va a ir la cosa. ¿Me explico? Esto, muchachos, se aprende, pero por eso yo les arranqué con la preocupación de saber si estoy llegando o no, si estamos dándole algún tipo de respuesta adecuada a esto que yo digo que es una necesidad, no es simplemente... O sea, al profesor Quinteros, en última instancia, le importará 3 pepinos si ustedes asumen, digamos, una responsabilidad o no, en este sentido, ¿me explico? Pero yo como profesor estoy preocupado, en general, por todos nosotros. Estoy preocupado por ustedes porque son mis estudiantes en este momento, los mejores estudiantes que yo puedo tener en el mundo, porque son mis estudiantes ahora. Bueno, míos es un decir, ¿no? Acá, digamos, nosotros somos los mejores porque estamos acá entre nosotros, pero tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que nos podemos ir superando y que además estamos aprendiendo. Es más, ustedes no se dan cuenta por ahí porque dicen, bueno, pero este tipo, qué sé yo, ya está de vuelta, no sé. No estoy de vuelta de nada. Yo sigo siendo un estudiante acá dentro de la facultad. No estoy de vuelta de nada. Por supuesto, algún disparatado, algún colega que tengo, más joven, dice que nosotros ya estamos de vuelta, que no servimos más para nada, etcétera, etcétera. Un desgraciado, por otra parte, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, es mentira. Porque nosotros, personalmente yo, no me considero como superado de nada. Aprendo con ustedes también.
ustedes no se dan cuenta, pero muchas veces en el intercambio, cuando conversamos, cuando charlamos, digo, a veces en mi cabeza sale, esto está bien pensado, ¿me explico? ¿Y quién lo dijo? Y qué sé yo, María. No lo había pensado así, por ahí tengo que pensarlo de nuevo. Entonces esto es una retroalimentación permanente, aunque ciertamente yo les esté dando una serie de pautas para hacer, porque también existe, digamos, existe esto del aprendizaje. ¿Me explico? Yo algunas cosas ya las aprendí. Bueno, ahora ustedes tienen que aprender a trabajar. Hay que aprender a trabajar, si no, están fritos, muchachos. ¿Saben qué pasa? Yo les voy a decir, si ustedes no hacen un trabajo como el que les pedí, nunca van a llegar a una situación de distinguir cuál de los trabajos que nosotros leemos, cuáles de los libros, cuáles de las películas, cuáles de la literatura incluso, de la literatura del común, de las novelas, cuál de los testimonios orales, escritos, de los videoclubs, de los videoclips, de lo que sea, cuál es el mejor y cuál no es bueno. ¿Me explico? No lo vamos a distinguir. Sencillamente tendremos, por supuesto, algunos tienen abusado una intuición que les hace suponer, digamos, que qué sé yo, que algo está bueno o no. Pero si no agudizamos nuestro intelecto, no podemos distinguir lo bueno de lo malo. Nos da todo igual. ¿Saben la cantidad de materias en donde por ahí ya lo han vivido en carne propia? Pero recuerden que yo también doy clase en otra facultad, ¿no? Bien. Y en otras facultades he visto esto que les cuento. Los estudiantes me dicen, profesor, este es el único lugar, miren lo que les estoy diciendo, no es que yo me sienta contento por lo que le voy a decir, ¿eh? Por eso estoy preocupado. Porque los estudiantes me dicen, este es el único lugar, es la única materia, me están escuchando, ¿no? En donde hemos podido distinguir lo bueno de lo malo. Hemos podido distinguir lo que es la crítica académica de lo que es la crítica tonta, ¿sí? De cualquier tonto que se pone a escribir sobre cualquier pavada. ¿Me explico? No me enorgullece lo que digo, ¿eh? Me preocupa, porque en otro lugar, la materia que yo dicto está en el último año de la carrera. En el último año de la carrera. Mamita, digo yo. Si estamos así, es para preocuparse. ¿Me explico? Ok. Entonces esto es un poco para justificar en todo caso mi acoso en estas cosas, ¿no? Es decir, ustedes se sienten acosados o se sienten perseguidos, vigilados, etcétera, etcétera. Bueno, pero es por esto, no es porque me encanta. Es más, a mí me convendría no hacer nada de lo que hago, les soy sincero. ¿Ustedes saben el tiempo que yo pierdo corrigiendo sus trabajos? Hay profesores que no les van a pedir trabajos escritos porque son muchos y tienen que corregir un montón. Y capaz que un trabajo de esto, imagínense, si yo les hago devolución uno por uno, no es para mí es sencillo ni divertido hacerlo. Va, divertido a veces sí, es muy divertido. Pero no, digo, lleva mucho tiempo, ¿me explico? Lleva un trabajo. Y ojalá todos mis colegas estuvieran dispuestos a hacer esto que yo hago. Porque es la única manera de poder, digamos, aprender a trabajar.
Y hay una cosa más que les voy a decir. A mí me importa 3 pepinos que ustedes conozcan, hecho por hecho, punto por punto, fechas, etcétera, acontecimientos. Si tienen más o menos ordenada la cabeza, eso es suficiente. Porque hoy por hoy, el conocimiento está al alcance de todos. Está ahí para agarrarlo. Cuando quieran ustedes lo pueden tomar. No es que yo les tengo que explicar cada uno de los hechos, eso no me interesa. El plus que ustedes pueden llegar a tener es saber cómo afrontar la crítica, cómo leer, cómo leer un documento, cómo estudiar. Es la única forma de que vayamos, digamos, para adelante, que avancemos. Bueno, muy bien. Por eso, también ustedes pueden ver en el programa, varias veces me dicen, vos, pero tenemos que saber todo esto. Y yo tengo problemas, ¿saben qué? Cuando voy a tomar un examen, y si yo voy a tomar un examen final y tengo a mis colegas al lado, tengo un problema. Porque muchas veces mis colegas piensan que ustedes tienen que saber todo. De memoria, o no de memoria, sino, bueno, pero tenés que saber esto, bueno, pero tenés que saber aquello, bueno, pero aquello también tenés que saberlo, y así sucesivamente. Y tenemos un problema, porque a mí no me gusta tomar así un examen final. Bien. No es el único problema que tengo con los colegas, por otra parte. También les cuento que, como me están preguntando mucho cómo preparar el examen final, por eso lo traje a colación. Bueno, van a tener un video ahí, si alguien les pregunta, lo que sea, ustedes mismos, si tienen que ir eventualmente a un examen final, que no es la muerte de nadie, se los explico en un videito. Porque si no, uno por uno, es complicado hacerlo. Así que va a estar colgado allí, en el canal. Bueno, entonces vamos a pasar a mirar algunas, antes de comentar la carta que teníamos pendiente, vamos a mirar 3 o 4 o 2 de los trabajos que ustedes me presentaron. A ver, les voy a compartir la pantalla. Vamos. Agustín, estabas por ahí, me parece, ¿no? Sonaste, che, te tocó a vos ahora. Agarré arbitrariamente, cualquiera. Estos son los trabajos que me entregaron. Les doy una prueba, digamos, in situ, para que no cometan los mismos errores. No cometan estos errores que yo voy a decir ahora, porque si no, o sea, ahí es donde yo pienso que mi mensaje no llega. ¿Correcto? Pero como está grabado y como les he hecho esta advertencia, por lo menos a los poquitos que están acá, porque después me aparecen como 30 trabajos, o 30 y pico, ¿no? Pero acá presentes hay, no sé si llegamos a los 20. Bueno, entonces, hay que prestar atención. En el caso de este trabajo, pero es el caso de el 90%, por lo menos, por lo menos. O sea que acá no es una cosa personal. En el 90% de los casos cometen el mismo error. ¿Qué les quiero decir? Acá arranca así, ¿no? En el presente ensayo trabajaremos. Les dije que no tienen que anunciar. Jamás tienen que anunciar. No. ¿El trabajo me lo están presentando? ¿Es un trabajo terminado? Sí. Ok. En el presente ensayo se trabaja sobre 2 fuentes. Si quieren ponerlo en la primera persona del singular, si quieren hablar del yo, porque son muy yoístas, entonces dicen, en el presente ensayo, trabajo con 2 fuentes. ¿Me explico? Porque no trabajo a futuro. Ya trabajé, te estoy presentando el resultado de mi trabajo. Podría admitirse, por ejemplo, hablar de nos,
¿Mm? Se nos presenta tal desafío. ¿Cuándo se nos presenta tal desafío? Por escrito. Bueno, cuando somos dos o más autores. ¿De acuerdo? Pero si es un solo autor, ¿quiénes son los nos? Es el autor más, qué sé yo, no sé, el Espíritu Santo, por ejemplo, aquellos que son creyentes, que acompañan, digamos, al autor. ¿Me explico? No da. ¿Por qué en general es impersonal? La cosa es impersonal. Y hablamos de, en el presente ensayo se trabaja sobre dos fuentes. En lugar de decir, en el presente ensayo trabajo. Bueno, en realidad hay una discusión acá que tiene que ver con saber qué es la ciencia. ¿Nosotros somos una disciplina científica o no? Digo, nosotros la historia, ¿no? ¿Somos una disciplina científica? Sí. ¿Nos sometemos entonces a las reglas de la ciencia, digamos, de las ciencias en general o no? Si nos vamos a someter, estaríamos de acuerdo en que fuese impersonal, porque ¿saben qué? La ciencia es impersonal. ¿Sí? El resultado al que llega un físico, un químico, para irnos a las ciencias duras, ¿no? No es, bueno, yo acá presento mi resultado. No, no, el resultado es este. Dice cuál es el resultado directamente. En general se manejan así. No importa quién lo diga. Está acá dicho. Ya, bueno, los autores obviamente estamos siempre al principio de todo. ¿Me expliqué? Por ende, la mejor opción para mí es el impersonal. De todos modos, se puede hacer, digamos, se puede escribir en primera persona. Luego, el otro error común en el 80%, un poco menos ahora, es esto, ¿no? Acá se cita, digamos, enteramente al autor y además se cita la fuente. No, no es así porque así no se cita. No se cita así. Presten atención, por eso hay que desmenuzar un artículo para ver cómo citan los autores. Cuando ustedes están leyendo un artículo de una revista científica, un capítulo de libro o lo que fuera, van a encontrar las citas de los autores. Las notas tienen que distinguir lo que son notas al pie de página, aclaratorias del texto, etcétera, etcétera, o las citas que están puestas acá, como yo se las acabo de poner aquí, ¿lo ven? Juan Carlos Chiaramonte pone, ¿no es cierto? Entre paréntesis pongo 1997 y las páginas en donde encuentro este documento, PP 534-536, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Qué hace el lector con eso? Dice, pero ¿en qué libro estará esto? ¿Cómo se come? Pero ¿cómo se come? Se come porque esta cita de Juan Carlos Chiaramonte, 1997, yo la voy a encontrar al final. Acá la voy a encontrar. Pero no está, digo yo. No, no está. Porque en este caso dio por sentado que como la había citado al principio, ¿me explicó? No tenía que agendarla. Pero no, la cita se arma. Se arma. Acá tiene que estar. Y sigue. ¿Me explico?
Entonces el lector ve allá Chiaramonte en 1997 y viene acá y dice, en este libro que es Ciudades, Provincias, Estados, la formación del bla, 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 bla. ¿Correcto? Así se trabaja. Esto para utilizar las normas APA, que están también en Mega. Yo les dije que esas normas estaban en Mega, que yo se las había dejado, la manera sencilla de cómo armar las citas, etcétera, etcétera, lo pueden consultar. No recuerdo ahora en cuál de las carpetas, pero está ahí. La hemos utilizado, las utilizo siempre. Es para los autores, son normas, creo que se llama así, normas APA, bla, 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 bla. Simplificada para el envío de colaboraciones de los autores. De la revista Trabajos y Comunicaciones, por ejemplo. Lo saco de ahí. Porque los autores también son, no vayan a creer que todo el mundo sabe. Justamente estas tareas, si las hiciéramos desde el primer día que ustedes entran a la facultad, yo no tendría que explicarle a los autores después, no, hermano, mirá cómo hiciste esto, te olvidaste de citarme acá, te olvidaste esto, bla, bla, bla. O sea, quiero decir que en el caso de Agustina, no te sientas mal porque no citaste bien y correcto, porque anoche terminé de hacer unas correcciones de 2 autores para la revista Trabajos y Comunicaciones que se olvidan de citar, que citan mal, a los que hay que buscarle las cosas, explicarle, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, pero son tipos grandes, son tipos de más de 30 y pico de años, 40 años, becarios del CONICET, que no saben trabajar. Y entonces ahí viene mi preocupación, ¿y por qué no saben trabajar? Y porque no les hemos enseñado nada, ¿me explico? Por supuesto, no fueron mis alumnos. Por suerte. Porque si hubiesen sido mis alumnos, le hubiera dicho, te saco la beca, qué sé yo. ¿Se entiende? Porque yo te expliqué cómo se trabaja. Entonces, por eso, yo aquí le pongo esto a cita. Lo mismo pasó con Carlos Heras. Bien. Y luego, volvemos a los mismos problemas. Antes de pasar específicamente a la descripción de las fuentes, es preciso dar un contexto general para su mejor entendimiento, y es lo que procederé a realizar brevemente. No, ella está anunciando otra vez, y es un error que cometen todos, o la mayoría. Mucho anuncio le pongo acá. Esto aquí, cuando pongo cita requerida, es lo que nos aparece habitualmente en Wikipedia, ¿se dieron cuenta? Cuando Wikipedia no sabe algo, dice cita requerida, porque necesita afirmar eso. Bueno, yo también. Esto tiene que estar amparado por una cita bibliográfica. ¿Quién habrá dicho esto? ¿Me sirve a mí que Ternavasio, Nora Pagano, Chiaramonte, etcétera, etcétera, puedan estar acá? Nancy Calvo, esta colega, ¿no? Estén acá y no estén en el texto, no me sirve. No me sirve. Eso lo dejamos para el secundario y ya nos olvidamos. Punto. Ahora estamos en la facultad. En la facultad esto no sirve. En la facultad sirve si Ternavasio está citada en el cuerpo del texto. Si Ternavasio es quien explicó, ¿no? Quien explicó la batalla de Cepeda, quien explicó esto. Frente a esta situación, el Cabildo vuelve a asumir funciones y designa una junta de representantes encargada de elegir gobernador. Así se elige en 1821 Martín Rodríguez, representante de lo que posteriormente fue la facción unitaria, quien contaba con Bernardino de Rivadavia como su ministro de gobierno. Ambos, al formar parte del Partido del Orden, tenían ideas liberales de modernización de la sociedad con un Estado bien organizado
y es justo en esta dirección que irán sus reformas. Entonces uno pone acá entre paréntesis Ternavasio, 2000 no me acuerdo cuánto, y se acabó la flauta, y pone PP, entre tales páginas y tales páginas yo encuentro esto, que me dice esta autora. ¿Me explico? Si yo digo, en 1821 eligieron a Martín Rodríguez. Voy a chusmear, a ver qué más dice la autora de Martín Rodríguez. ¿Dónde está esto? Entre estas páginas y estas páginas. Ahora, si por ejemplo me dice entre la página 1 y la página 424, no. Me explico, pues no tengo forma de llegar rápidamente a esto. En cambio, si me ajusta las páginas y me dice dónde lo encuentro, entonces es otra cosa. Ok, con todo este trabajo está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien hecho. Simplemente estoy mostrando los errores que son comunes a la mayoría. Dejo acá, dejo de compartir. Pero puedo compartir otra. Uy, miren todo lo que tengo. Germán Floco. No me acuerdo si estás acá o no, Germán. ¿Estás? No está. Bueno. Otra vez. Intento. ¿No? Tomaré. ¿Correcto? Son anuncios. Anuncio que voy a hacer tal cosa, qué sé yo. Me pareció interesante el contenido de los mensajes. Esto es impertinente. Está bien esto que está planteando acá, pero por escrito, poner que es interesante, ¿saben qué? No va. El lector lisa y llanamente te puede decir lo siguiente. ¿Y a mí qué me importa que te resulte interesante? A vos te resulta interesante. Vamos a ver si a mí me estás condicionando. ¿A vos te resulta interesante? No. Resulta pertinente, resulta, no sé, importante, de importancia, resulta relevante. Fíjense esta forma de expresarse, ¿no es cierto? Podemos decir que los gobernadores atravesaron una época conflictiva, donde se llevaron a cabo 2 puntos. No. Decididamente no. Fíjense cómo está redactado acá. Podemos decir que los gobernadores atravesaron una época conflictiva, caracterizada, entre otros, por los siguientes hechos, 2 puntos. Porque esa es la forma, digamos, para entrar después a una enumeración. ¿Me explico? La enumeración, que puede ser A, B, C, D, etcétera, etcétera. Hay diferentes maneras de enumerar también y diferentes formas de entrarle, digamos, a una enumeración, pero no la anterior, la que está en amarillo. Bueno, después hay un montón de cuestiones que son, bueno, errores típicas de cada uno, ¿no? Pero, por ejemplo, me voy a esta parte que es decididamente importante, y es bibliografía, ¿no es cierto? Tratado de Pilar, artículos. Y después pone a Félix Luna, pactos persistentes entre comillas. En Colección de Historia Argentina 2015. Ni la más remota idea cómo ubicar esto. Esto está decididamente mal citado. Así no, porque no se entiende si consultaste el tratado, si es un artículo de Luna, quien comenta el tratado, si son artículos del tratado comentados por el autor. ¿Me explico? Para esto tenemos que adoptar las normas que les acabo de explicar, digamos, pueden ser estas normas APA o cualquier otra. Es más, les dije cómo tenían que sacar las normas. No saben cómo hacerlo, es muy embromado, es difícil armarla. No hay problema.
entran al Google Scholar o al académico, que es lo mismo, ponen Luna, Félix, colección de historia argentina 2015, a ver qué aparece. Y va a salir, va a saltar. Entonces, como salta ahí, la copian después. Copian directamente la cita, porque les va a decir, cita, APA tal cosa, MLA tal cosa. Recuerden que esto yo se los planteé, les expliqué cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Estoy reforzándolo, pero yo ya se los expliqué. Lo mismo que esto que está mal citado. Esto está mal citado. Y además, esto otro que viene acá está mal citado también. ¿Cómo se cita una web? ¿Cómo se cita una página? ¿Se cita así? No, no se cita así. Hay que ver cómo se hace. En fin, hay que prestar, bueno, esto no importa. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿eh? Hay que incorporar a los autores en el cuerpo del texto. Si no, la bibliografía, yo puedo mentir la bibliografía. Puedo armar una bibliografía, por ejemplo, extensísima de 50 autores. Y ustedes me van a decir después, ¿pero la leíste? Porque si no la comentaste en el cuerpo del texto, ¿cómo sé si la leíste? Y yo te voy a decir sí. Entonces después es una cuestión de fe. Te tengo que creer. ¿Me explico? Entonces, en el trabajo académico se trabaja de esta forma porque es la única manera de darle un poco de rigor a lo que hacemos. Si no, es zaraza. Y aquí, una cosa, una estrategia nada más, ¿no? Cita a el historiador. Artículos de Felipe Piña, por ser, ponen acá. Entonces yo le pongo acá, parece que no me escuchaste nunca, de lo que yo opino de Piña. Me parece que yo se los expliqué a esto. Entonces hay que tener un poquito de cuidado qué es lo que consultamos cuando estamos haciendo un trabajo académico, que se lo vamos a presentar al profesor Quinteros, que es una hincha que tejedi, que no hay con qué darle. Es imbancable el tipo, pero bueno, si quiero aprobar, voy a tener que hacer algo más o menos por este lado. Ya por eso, yo estoy haciéndoles algunas aclaraciones porque de aquí en más estos errores no pueden cometerse más. ¿Correcto? Hasta acá, digamos, uno lo puede admitir, por supuesto, porque los errores, todos cometemos errores, eso está recontra claro, ¿no? Todo. A ver, ¿puede que un compañero o yo con un nivel de redacción medio podamos aprender a corregir observando trabajos de otros estudiantes bien realizados? ¿O generalmente no suele ocurrir? No, generalmente suele ocurrir. Es más, ocurre siempre que alguno le ponga pila. ¿Ustedes le ponen pila? Ocurre siempre. Siempre se mejora, siempre se progresa, no hay vuelta, no hay un retroceso. ¿No? No nos quedamos nunca en el mismo lugar. Por eso es tan importante pasar por las aulas universitarias también. Aunque incluso uno diga, no voy a terminar la carrera, voy a terminar estudiando, qué sé yo, medicina porque historia no me gustó. Pero algo seguramente les va a quedar. ¿Se entiende? No, jamás voy a redactar, nunca jamás voy a hacer un artículo. ¿Por qué? Porque descubrí que me encanta la ingeniería aeronáutica. Y ahí no necesito escribir nada. Y no, ahí no vas a necesitar escribir nada, no vas a necesitar, qué sé yo, corregirle como profesor le vas a corregir a un estudiante nunca. Entonces no necesitas esa herramienta. Pero nosotros las necesitamos. Sí, observar, leer, eso es lo que hay que hacer. Lean, pero cuando lean, presten atención en lo que leen. Profe, tengo una duda. Por eso podemos mejorar. ¿Mm? Tengo Sí, una duda Martín. respecto a lo que explicaste recién. Si nosotros consultamos una bibliografía y no citamos algo textual, ¿la tenemos que poner al final? ¿No la tenemos que poner? Si la usamos de base, pero no ponemos algo puntual. Claro, porque a ver, hay citas textuales, hay citas indirectas. Yo puedo decir,
Puedo hacer un comentario, por ejemplo. Puedo comentar un libro entero, pero puedo comentar también 2 páginas de ese libro. ¿De cuál libro? Bueno, vamos a suponer de el libro de Chiaramonte. Y este artículo, este capítulo de Chiaramonte, hoy me preguntaba, no me acuerdo quién, a ver, estaba por acá, Facundo me parece. Me preguntaba cómo distingo yo si es un capítulo de libro, de un artículo, qué sé yo. En general están en la tapa. ¿Ustedes se dieron cuenta que yo les pongo la tapa de los libros cuando puedo, y lo tengo al libro, porque a veces no tengo el libro a mano. He pedido una fotocopia para poder tener y después la he escaneado. Y cuando me hacen la fotocopia, los burros que existen en el mundo, no se dan cuenta que tienen que sacar primero la carátula, la tapa, porque yo necesito saber de dónde lo sacaron. ¿Me explico? Si yo les pongo, vamos a suponer, ¿no? 8, primer gobierno de Rosas, y viene el artículo fotocopiado ahí o escaneado. Ustedes no tienen la más remota idea ni de quién es. Yo les puedo poner abajo Ternavasio, capítulo 8, nada más. Y ustedes dicen, pero este tipo está loco. ¿Qué le pasa a este? Es un burro. Este profesor no entiende nada de cómo es el trabajo intelectual, de cómo es su propio trabajo. Guarda, a mí a veces me pasa eso, porque ya les repito, a veces no tengo a mano, digamos, la carátula del libro. Pero si yo de cualquier libro, de cualquiera libro, vamos a suponer este libro, que es de filosofía, que se llama Ética y Tratado Teológico Político. ¿De quién es? Miren si yo, por ejemplo, le saco una fotocopia a esto y se los doy así. Y les digo nada más que es de Spinoza. Ufa, ustedes para poder citarlo tienen que ir a ver Baruch Spinoza. ¿Será este Baruch Spinoza? Me puso Spinoza solo. ¿Será Baruch Spinoza? A ver, ¿quién es Baruch? Ah, sí, es un filósofo. Ah, es un filósofo judío, que qué sé yo, bueno, pero me tengo que tomar todo el trabajo de poder encontrar esta y qué edición, porque hay miles de ediciones de este tratado teológico político. Miles. Entonces yo tengo que hacer las cosas bien. O le escaneo de la tapa así, o escaneo también esto. Y muchas veces tengo todos los datos menos el año, porque no figura el año. Entonces, ¿qué hace el profesor Quinteros? Le agrega con lapicera el año acá abajo, cuando no está. ¿Por qué? ¿Porque es un hincha? No, porque después, cuando en la prosecretaría de publicaciones de la facultad llega un artículo y le faltan datos, el tipo que está ahí dice, fíjate cómo trabajan estos tipos, son un desastre. Y frecuentemente pasa esto, que te devuelven el artículo y entonces vos tenés que decir, yo como editor o como director de la revista, tengo que decirle, tomá, Rocío, acá te mando de nuevo el trabajo, fíjate todos los errores que tenés, cuando lo pongas bien al artículo me lo devolvés y vamos a ver si lo podemos publicar, porque demoramos tanto en este trabajo que no sirve publicarlo así porque le faltan datos, que a lo mejor no llegamos a tiempo para poder publicarlo en este número. Si te gusta bien, y si no, te lo vamos a publicar dentro de 6 meses o dentro de un año, depende, digamos, de cómo venga la mano. Me voy explicando, ¿no? Es más, todo esto hace, ¿saben a qué? Porque por ahí ustedes dicen, este tipo debe estar totalmente loco.
No, miren lo que les pasa. Estoy seguro que a muchos de ustedes, estoy segurísimo que a muchos de ustedes les deben haber dicho, mirá, acá no importa cómo escriban, lo importante es expresarse. Lo importante es expresarse bien, porque ahora, cuando hemos llegado acá, a esta instancia universitaria, sí cuenta que se expresen bien, sí va a contar el día de mañana, disculpen que yo se los diga así, el mérito personal. Sí importa, porque mientras les están diciendo que el mérito no importa, lo juzgan por el mérito, porque hay una hipocresía total y absoluta en nuestro ámbito. ¿Me expliqué? Son hipócritas aquellos que les dicen que no importa el mérito. Hipócritas de lo peor, porque después, cuando ustedes se presentan a una beca, lo primero que van a ver, ¿saben qué es? Adivinen. ¿No saben? El promedio, muchachos. La nota. Así que piénsenlo muy bien si el día de mañana van a querer presentarse, por ejemplo, una beca. Menos de 8 no se presenten jamás porque no la van a ganar. Es así de fácil. Y se los dice alguien que está dentro del sistema de evaluación. Y que a mí no me permiten, por ejemplo, torcerme a evaluar las notas. No me la permiten. Sale directamente, ¿no? Es como el Google, que tiene ay, no me acuerdo cómo se llama. El cálculo lo hace directamente la máquina. Dice, bueno, ponele al 10, digamos, promedio 10, corresponde obviamente 10, ¿no? Pero después empieza a decaer enormemente, porque los promedios 7 y todo eso no entran directamente a ser evaluados. Bien. Espero que entiendan por qué mis preocupaciones y por qué les planteo esto a cara de perro, porque tienen que entenderlo, tienen que saber estas cosas. Si no le están vendiendo todo el tiempo pescado podrido. Y saben, estoy harto de que les mientan o les escondan las cosas. ¿Damián? Profe, yo aprovecho, si puedo, decirte una duda que siempre suelo tener cuando me pongo cuando los trabajos, que tiene que ver con el uso de los paréntesis o los guiones. No sabes si hay uno que se pueda recomendar y de qué manera también usar el guión, porque sé que hay un guión que es más largo, no sé si va el guión y va un espacio. Tampoco estoy tan seguro de cómo se usa en caso de Está bien. tengan que usar los guiones. Bueno, el tema del guión es una cuestión técnica, que lo podés resolver a través, digamos, de... en general, las cosas entre guiones, después las van corrigiendo, digamos, estéticamente, por decirlo así, se corrigen en la edición, quienes se ocupan de eso. Pero se puede usar el control 0-150, que es el guión largo. Apretás el control, ¿no? Y después 0-150 y ese es el guión largo. Fuera de este datito que te acabo de dar, los paréntesis y las comillas, por ejemplo, se usan para, en general, digamos, no es indistinto, también igual que la letra cursiva. A alguien se lo marqué, no me acuerdo a quién, pero piensen en esto. Hay una forma, digamos, hay citas directas, como les decía, y cita indirecta. La cita indirecta es cuando uno está comentando todo lo que dice el autor en determinadas páginas y lo menciona, dice, porque Chiaramonte o Ternavasio o Hellman o García, etcétera, plantean tales y cuales cosas, ¿no? Incluso se puede hacer un comentario de varios autores y nombrarlos.
En general, fíjense lo que les digo, la primera vez que lo nombramos en un artículo, en un trabajo, lo nombramos por el nombre y el apellido completo. José Carlos Chiaramonte. Ya a partir, si después lo vuelvo a citar, simplemente digo Chiaramonte. No tengo que decir el autor, ni el autor Chiaramonte, ni el autor Juan Carlos Chiaramonte. Autor, nada. Estoy hablando de Chiaramonte, en nuestro ámbito lo conocemos todos. Y si no lo conocemos, lo vamos a conocer porque yo te lo hago conocer. Tampoco tengo la necesidad de decir, no es pertinente decir, el gran autor, gran Lasquetejeri. No. Ni el fenómeno de este autor, no. Fenómeno, nada. Ni el gran autor, no, eso dejarlo para la literatura, no sé, para otras cosas, pero acá no nos andamos tirando flores para nada. Porque, en definitiva, no importa el autor, importa lo que dice el autor, que ¿se entiende? ¿Saben cuál es la distinción? ¿Se dan cuenta cuál es? No importa quién lo dice, en última instancia importará en algún momento. Importa lo que está diciendo, el contenido disciplinar, el conocimiento al que arribó. Nosotros, amantes de la ciencia universal y de un conocimiento que debe ser de todos. ¿Me explico? Miren qué paradoja y qué hipócrita que son aquellos que dicen, no, el conocimiento tiene que estar al alcance de todos, no, el conocimiento tiene que ser gratuito, tiene que llegar a todas partes. Todo ese discurso progre después se contradice con el yoísmo. No, porque yo soy el que. ¿Me expliqué? Hay que ser, en este caso, coherentes. Se nos puede perdonar alguna de estas cosas, pero hay que decirlo igual para saber por qué se actúa de una manera. Entonces, esa es una forma de citar. Pongo entre paréntesis fulano, año, se acabó. Y anda en la página y después anda al final y fíjate qué libro es, qué artículo es, etcétera, etcétera. Ahora, una cosa bien distinta es la cita directa, que es cuando yo cito textualmente, que no hago un comentario. El comentario es para resumir. Ahora, si yo quiero hacer una cita textual de un autor, lo voy a entrecomillar. Siempre, en todo momento, en todo lugar, y si hay una edición de una revista, cuando yo mando un artículo y me lo corrige, me saca las comillas y me pone la cursiva, es porque ese es el estilo de la revista, no es lo que yo hago. ¿Por qué? Porque tenemos que resguardarnos todos y cada uno de nosotros de no ser acusados de que estamos cometiendo un plagio tan frecuente en nuestra época, porque con tal de llenar un paper, de hacer un paper uno tras otro, ¿no? Muchos autores plagian a otros. Sin cursivas, sin negrita, sin subrayado, sin nada, entre comillas. Ese es el código universal de cita textual. Cuando nosotros estamos usando una cursiva, usamos una cursiva al solo efecto de destacar ese término, y se utilizan en general para, por ejemplo, palabras en latín, o cuando decimos, por ejemplo, sine qua non, condición sine qua non para la realización de tal cosa. ¿Me explico? A ese sine qua non por ahí lo ponen entre comillas. En cursiva quiero decir. ¿En negrita cuándo? Excepcionalmente, porque las negritas se usan para los títulos o los subtítulos, etc. El currículum que no solamente son las notas, sino lo que uno y cada uno de ustedes pudo haber hecho a lo largo de la carrera y después, ahí nomás. Si se enganchó con un proyecto de investigación, si hizo extensión universitaria, si se preocupó por el medio social, si no lo hizo nunca. ¿Me explico? Si salió a la cancha, digamos, con algún profesor que los ayudó a trabajar afuera,
si hizo la experiencia de ir a las prácticas, si se metió en un equipo de investigación y publicó un trabajo, un artículo con uno de los profesores o con otro estudiante, con un compañero, con un amigo, con un colega. ¿Me explico? Esas cosas pesan en el currículum. Porque entonces el que lee dice, bueno, pero este tipo está preocupado, digamos. Es cierto que el flaco este quiere investigar. ¿Por qué? Porque lo viene haciendo ya desde antes, sin que le paguemos. Imagino que si le voy a pagar, se va a preocupar bastante más. ¿Me siguen? ¿Cómo es el asunto? Todo esto tienen que ir conociéndolo. Pregúntenle, no solamente a mí, pregúntenle al resto de los profesores cómo es este asunto. En general, traten de no citarme porque a lo mejor les va mal en la respuesta. Pero si quieren obtener respuestas, digamos, pregúntenle a los profesores. Jódanlo con estas cosas para que a ver si les cuentan la verdad. Bueno, muy bien. Entonces, por favor, presten atención a estas cosas que les dije. Podría mostrarle más trabajos en donde cometen errores así, muy usuales, muy comunes a todos, y no es un problema simplemente de alguien puntual, ¿no? Esto no es personal, ¿está claro? Y tampoco se los digo para que se vengan abajo, al contrario, digamos, no para tirarle el ánimo abajo, es para que sean conscientes de dónde están parados y cómo tienen que reaccionar para superar las cosas. Esto se supera solamente con trabajo, no hay vuelta, porque ya no podemos yo no les puedo enseñar, por ejemplo, bueno, ¿por qué no vamos a empezar a estudiar castellano, por ejemplo? No, ya el castellano no se los puedo explicar. Es más, ya se me complicaría mucho, porque ahora es muy complicado enseñar. Yo no sé qué le van a enseñar a los pibes de una confusión total. Pibes, les digo, los que recién van a empezar a aprender las letras, ¿no? Pero bueno, no importa. Fíjense, les muestro este último. ¿Por qué? Porque también acá, en este caso, por ejemplo, María Virginia. No sé si está María Virginia, me parece que no la vi. Si está, después me dice. Pero este trabajo, por ejemplo, está muy bien hecho, está muy bien realizado, está bastante bien trabajado, etcétera, etcétera. Pero vean cómo también ella comete los mismos errores que les marqué con anterioridad. Anuncia, utiliza, digamos, el futuro, en este caso. Le corrijo algunas cositas así que son muy leves, muy leves. Y acá, digamos, le sugiero un término, en lugar de utilizar atravesado, influenciado. Porque es más pertinente, digamos, a esta escritura que viene acá. Este trabajo está muy bien hecho, muy ordenado, está muy bien trabajado, argumentado, etcétera, etcétera, y tiene esos errores. Y acá simplemente hay que citar bien, digamos, el nombre completo de la autora, que no es Quesada, es Sáenz Quesada, que en el cuerpo del trabajo lo pone, pero acá no. Bien, y esto es para mostrarle un trabajo que está bastante bien hecho, pero que también tiene errores que cometemos todos. Muy bien. Entonces ahora le voy a compartir preguntas. Yo puedo Dale. consultarle, para esto en el jardín. En el caso de las citas indirectas, cuando ponemos entre paréntesis, por ejemplo, el autor, bueno, el año y la página, después al final se enumera, digamos, como si fuera una nota a pie de página, o sea, me refiero al numerito que se le pone arriba, y al final se aclara el libro completo, el capítulo y demás. No. Vos fíjate, a ver, bueno, yo te voy a dar, les voy a dejar en el Facebook, nuevamente les voy a colgar, digamos, esa síntesis de cómo se hace para citar, y ahí hay unos ejemplos. Tienen los ejemplos que redacté a propósito de no de ustedes, lo hice, digamos, para que lo tuvieran en cuenta los profesionales, los que ya son
profesores o investigadores, becarios, que ya son grandes. Por eso es preocupante, ¿no? Entonces, ahí lo vas a ver claramente. Si no, ves un artículo cualquiera de una revista, entras a Trabajos y Comunicaciones, te voy a decir, porque es nuestra revista del Departamento de Historia, es la que yo estoy dirigiendo, sé cómo está hecha, entonces, bueno, es sencillo. Entras a cualquiera de los artículos y ahí te das cuenta cómo se cita. Pero hay una cosa que también tienen que aprender a distinguir, que es esa nota al pie de página. Hay diferentes maneras, pero esa nota al pie de página, cuando está el numerito, que vos me estás mencionando, Lara, ese numerito a pie de página, que puede también estar al final. En el caso de Trabajos en Comunicaciones, como nos han cambiado las reglas, están al final del documento. Pero hay otras que ponen al pie de página. El Word te da esa opción, te dice al pie o al final del documento. Yo uso, por ejemplo, al pie las notas, en general. Entonces, ¿qué pongo en la nota al pie de página? Pongo aclaraciones al texto. Yo vengo argumentando, con algún argumento en el cuerpo del texto, y entonces vengo comentando lo que sea. Y ahí puedo ir citando, puedo poner, como en el caso de que dijimos, ¿no es cierto? Y entre paréntesis, fulano de tal, y el año, la página, y no lo pongo en nota al pie. Porque lo que yo voy a hacer al pie, he decidido que sea aclaratorio, no lo principal. Entonces, ese autor va a la bibliografía al final. Referencias bibliográficas, tales y tales y cuales. La nota al pie, con el numerito, es, por ejemplo, además de lo planteado por Quinteros, entre paréntesis, 2015, continúo, coma. El tema ha sido trabajado en tales y cuales lugares. Y ahí pongo los nombres de los autores, nada más, y el año. Y también los voy a poner en la bibliografía completa, la cita. O, por ejemplo, las notas al pie son aclaratorias cuando uno dice, hablando del general Belgrano, el general Belgrano, siendo un fisiócrata, planteaba la agricultura como elemento coordinador y como herramienta fundamental para construir la sociedad. 1. Nota al pie. La fisiocracia fue un movimiento que surgió, una ideología que surgió en Europa y bla, 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 y hablo de la fisiocracia. En la nota al pie. Y cuando termino, pongo un paréntesis y digo, consulta o lo que fuera, o pongo Touchard. Me tuve que levantar porque no me acordaba el nombre del autor. Touchard, Jean Touchard, coma, 2005. Páginas, P, punto, la página que sea. Ahí le estoy diciendo al autor, este fulano se ocupó de escribir sobre la fisiocracia, pero no me dicen dónde. ¿Dónde me lo va a decir? En la bibliografía de referencia. Al final del documento voy a decir Jean Touchard, Jean, 2005, punto, se llama Historia de las ideas políticas, coma, Buenos Aires, Tecnos.